Hola chicos, vamos a ver el tema de hoy que se llama historia. Es otra de las tantas ciencias sociales que vamos a conocer. Seguramente ustedes ya tienen nociones de lo que es la historia, entonces ahora nada más veámoslo como una retroalimentación. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿qué es la historia? Es una disciplina que estudia el pasado de la humanidad y su narración cronológica, es decir, cómo ha ido evolucionando, permitiendo su comprensión, contextualización y visión crítica. Nosotros vamos a poder comprender qué es lo que sucedió en el pasado a través de ciertos descubrimientos. Tenemos otro concepto también. La historia es el estudio del pasado de la humanidad a partir de la examinación crítica de registros, documentos, fotografías, films, libros y cualquier otra forma de soporte que arroje luz sobre los eventos pasados que afectaron a países y a comunidades. Entonces, nuevamente, la examinación crítica tiene que ver a través de la investigación y de la observación e incluso también buscando ciertos datos estadísticos, pues pueden ayudar de la misma manera, junto con fotografías, junto con libros o cualquier otro instrumento de investigación, pues nos va a ayudar a comprender todo lo que sucedió en ciertos lugares del mundo, ¿no? Bueno, ahora tenemos a un padre de la historia. Este señor se llama Heródoto de Halicarnaso. Él nació en el año 480 y murió en el 430 a.C. Acuérdense que antes el tiempo se contaba no al revés, pero iban restando en vez de sumando. Entonces este señor vivió 50 años únicamente. Bueno, él nació en Asia Menor, en una población que se llamaba Halicarnaso. Dice que cuando él tenía 40 años se trasladó a Atenas y luego a Italia, donde él murió. Bueno, ¿qué hizo este señor para que se le considerara el padre de la historia? Este señor salió de su lugar de residencia y quiso ir a buscar qué es lo que había a su alrededor. Y entonces él salió con un libro, con unas hojas, y empezó a escribir detalladamente lo que él veía tanto en la naturaleza como en los hechos que sucedían en ciertas comunidades. Él era un viajero que registraba todo lo que él observaba. Entonces, gracias a todos sus escritos, pues fue considerado pues como el padre de la historia. Bueno, ahora tenemos que antes de la historia existió algo que se llamó la prehistoria. En muchas ocasiones podemos decir que se menciona que la historia es antes de Cristo, pero no. Los años donde vivimos en la actualidad son después de la muerte de Cristo. Por ejemplo, el año cero sería el primer año de que Cristo murió y así sucesivamente se fueron contando los años. Entonces ahorita 2020 quiere decir que hace 2020 Cristo murió. Nada tiene que ver con estas grandes pues variantes, ¿no? ¿Qué es lo que determina que inicia la historia? Pues esto, la escritura. Entonces quiere decir que la historia tiene una historia, ¿no? Bueno, la prehistoria es toda la época antes de que existiera o se conociera la escritura. Bueno, ahora vamos a ver cómo nace la escritura. Nada más es una reseña muy breve y se las voy a decir porque me pareció súper interesante. Bueno, hay algunos datos que dicen que la escritura surgió hace más de 5.500 años antes de nuestra época. La historia dice que pastores de la edad de piedra, ellos acuérdense que después de ser nómadas, conocieron la agricultura, cómo cosechar, cómo cultivar y de la misma manera pues se dedicaron al pastoreo. Entonces, bueno, esos pastores tenían métodos para contar sus ovejas. ¿Cómo eran esos métodos? Pues simplemente ellos agarraban bolitas de barro,
las hacían unas más grandes, otras más chicas. Las más grandes eran centenas, las medianas decenas y las más chicas eran unidades. Entonces y así contaban ellos sus ovejas. Cuando regresaban a casa, pues se ponían a hacer sus bolitas y contaban hacia sus ovejas y se daban cuenta si alguna les faltaba, pues tenían bolitas de más. Eso significa que les faltaban ovejas y que no habían regresado a casa o a sus cuevas después de pastorear, ¿no? Bueno, otro antecedente, esto podríamos, bueno, ¿y qué tiene que ver con la escritura de estas bolitas? Pues que simplemente a estos personajes llegó un momento en que se les perdieron sus bolitas, se les acabaron. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues empezaron a acuñar, empezaron a pintar con piedras, con lo que ellos podían en una roca, el número de sus ovejas. Empezaron a hacer simplemente palitos, así, y a contar. Bueno, estos palitos que van a ser los más largos son las centenas. Esos palitos que son los medianos son las decenas y los más chiquitos son las unidades. Entonces, así podemos hablar de los primeros datos de la escritura, aunque no es considerada como un método formal. Ahora vámonos a ese método formal del que la historia nos está hablando como escritura, ¿no? Tenemos a los sumerios en Irak. Estos personajes utilizaron una escritura que se llama cuneiforme, que tiene que ver a base de cuñas, por eso tiene ese nombre. Entonces, bueno, ellos escribían, acuñaban en piedras muchos acontecimientos. Aquí me encontré, pues, el abecedario en esa escritura cuneiforme, pero bueno, sería bastante difícil para nosotros tratar de comprender qué es lo que querían escribir, porque además ni siquiera es nuestra lengua el español, pero bueno, es para que tengamos una idea más certera de lo que marca el inicio de la historia, que es exactamente este punto, ¿no? No está comprobado 100% que los sumerios hayan sido los precursores de la escritura, porque también se habla de los egipcios, pero hay estudios, o hubo un estudio en 1920 y 1930 donde están, no sé, un 80% seguros que estos sumerios son los precursores o los padres de la escritura. Bueno, ahora vámonos a un punto bien importante, a dos conceptos que debemos diferenciar. Dice que las personas que se dedican al estudio de la historia se les conoce como historiadores, y aquellos que se ocupan de contar la historia de una localidad o una comunidad se les conoce como cronistas. Entonces, los historiadores son las personas que se van a dedicar a investigar hechos pasados, y un cronista es el que va a leer, va a estudiar lo que un historiador ya investigó y se va a encargar de narrar pues todos esos hechos que sucedieron en algún lugar geográfico. Características de la historia. El conocimiento histórico es acumulativo, es decir, lo estudiado por un historiador sirve de fuente a los historiadores futuros, es decir, que un historiador hace determinado trabajo, determinada investigación, llega a una conclusión, pasan los años, llega otro historiador y va a tomar como base todo lo que el primero, por así decirlo, pues ya investigó para poder él hacer un análisis futuro o poder hacer estudios sobre ese mismo tema, pero pues ya en una época más actual, ¿no? Otra característica es que se especializa en un tema, tópico o región específica, de modo que es posible hablar de la historia de prácticamente todo, ¿no? Tenemos la historia del zapato, la historia de la escritura, la historia de la lengua, la historia del papel, la historia de la imprenta, la historia de todo. Entonces, la verdad es que la historia es una ciencia pues muy grande y que abarca, pues aquí nos están diciendo que un todo en el mundo. Luego acude a muchas otras disciplinas en busca de fuentes e instrumentos. Claro, la historia para poder
comprender lo que hicieron nuestros antepasados, pues se va a basar de la geografía, de la sociología, de otras muchas ciencias. Ahora tenemos las funciones de la historia. La acumulación del conocimiento mismo es muy similar a este primer punto, que todo lo que los historiadores pasados investigaron y llegaron a la conclusión, pues entonces nuevos historiadores pueden tomar como base o como referencia esos puntos, esas investigaciones para poder ellos darle una continuidad. Y la comprensión del presente, que es lo más importante, el que nosotros podamos entender por qué México ahora es libre, pues tenemos que estudiar, tenemos que conocer cómo era la historia, cómo era la vida en la Nueva España, ¿no? Por ejemplo. Importancia de la historia. El deseo humano de vencer a la muerte. Quiere decir que nosotros vamos a escribir lo que ya sucedió para preservarnos, para que futuras generaciones puedan conocer lo que nosotros hicimos. Nosotros en estas fechas, en este año, pues estamos marcando historia, porque todo lo que está sucediendo es algo inaudito. Entonces, este año, el año pasado, finales del año pasado, cuando inició en China esta situación, pues tal cual quedará para la historia. Bueno, entonces la importancia de la historia es que nosotros queremos preservarnos a través de libros, a través de presentaciones, a través de nuestra propia lengua, o sea, lo que nosotros podemos platicar, lo que nosotros podemos dejar hablado. Ahora dice que gracias a ello podemos saber cómo era la vida hace miles de años, cuáles eran las preocupaciones, los descubrimientos y los peligros a los que se enfrentaron quienes vivieron en un mundo radicalmente distinto a nuestra época, ¿no? Ya que sin ellos nosotros no seríamos quienes somos. Entonces, la historia es parte fundamental de la vida de las naciones y también de nosotros mismos. Bueno, pues eso es todo, chicos. Les dejo su trabajo, ¿de acuerdo?